Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos ahora con Diego Macera, él es gerente general del Instituto Peruano de Economía. Señor Macera, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, encantado. A ver, hablemos un poco primero de economía y luego la economía y minería, como estábamos conversando hace un momento. Este tema de las cuerdas separadas, ya hemos hablado con algunos economistas y no existen, ¿no? Lo que dicen es, sí, claro, la economía puede estar muy bien, pero el tema político toda la vida en mal paso hace que afecte la economía. ¿Qué piensa usted? Creo que hubo algún momento, el CADE de hace un par de años, ¿no? que se llamaba justamente no más cuerdas separadas. Lo gracioso fue que luego está ya el tema de la bajato y la gente pedía no nos separa las cuerdas, ¿no? Economía por acá y política por el otro lado para que no se afecte. No, la verdad es que esto es imposible, ¿no? O sea, cuando uno ve la correlación que tiene estabilidad política y confianza empresarial con inversión privada es absoluta, ¿no? Si ves la correlación en los últimos 10 años, se sigue una a la otra muy de cerca. Se desacopló un poquito en los últimos 2 o 3 años, pero en general el patrón es clarísimo, que es confianza empresarial y movimientos políticos muy fuertes, te zamaquean el bote de inversión privada. Y esto tiene una importancia especial para los proyectos que son de largo plazo, ¿no? Los proyectos que necesitan estabilidad económica, pues sobre todo pensando en los mineros de repente, en periodos pues de 5, 10, 20 años, son especialmente sensibles a cambios fortuitos y a veces mal pensados desde la clase política. El último año creo que ha sido un año un poquito más estable. Lo que tuvimos pues en realidad desde casi la interpelación y luego censura del ministro Saavedra en el periodo de Kuczynski hasta que asume el presidente Vizcarra fue un periodo muy complicado, fue un periodo muy convulso, muy poco claro respecto de lo que tenía que pasar. Felizmente todo se desenvolvió en un ambiente constitucional, era lo que tenía que pasar, era lo que tenía que pasar. Sí. No hubo en general, la incertidumbre política tiene muchos matices y muchas áreas de gris, ¿no? Entonces cuando en el cuando el año anterior se le preguntaba a los bancos de inversión, oye, ¿cuál es tu panorama crítico, no? ¿Qué cosa podría pasar que políticamente desestabilice el Perú? La gente decía, oye, si se va Kuczynski, ese es un panorama crítico, claro, para la economía, para la estabilidad política. Y efectivamente sucedió eso en marzo del año pasado y no se movió tanto la búsqueda. Ahora, Diego, entrando un poco al tema minero, que es el que nos aborda. Hemos visto realmente, nos hemos quedado sorprendidos con la última encuesta de apoyo, donde habla del 56% de peruanos considera que la minería es importante para el desarrollo económico del país. Nos vamos a tener que hacer un poco de autobombos, pero creemos que los 7 años del programa Rumbo Minero, el primer programa, en algo ha contribuido, Estoy seguro. Por supuesto que también el cambio de las empresas mineras en invertir más en promoción, lo que ha hecho la sociedad, es un conglomerado de cosas. Sí, claro. Pero la realidad es un 56% que piensa. Es una buena noticia, claro. Esto tú puedes corroborarlo como economista, como presidente de este instituto. ¿Es tan importante la minería en un país donde el 60% de las exportaciones son mineras? Bueno, la minería es fundamental. El Perú es un país minero, querrámoslo o no. Ahora, el 56% es una súper buena noticia. Uno quisiera que fuera pues 70, 80, 90, porque al final es lo que las cifras te dicen. El Perú es un país minero y necesita de la minería para desarrollar otros sectores. Como decía Miguel Palomino, justo estábamos hablando de él, tener un potencial minero tan grande y no usarlo es como tener a Lionel Messi en tu equipo pero ponerlo de suplente. Tú necesitas, o sea, si tienes un jugador estrella, pues hazlo jugar y que juegue además con los otros jugadores, ¿no? Que se encadene con los demás, que los haga jugar también. Y les agregue valor. Y, por supuesto, ¿qué es lo que pasa exactamente en el ejemplo? Hay además este concepto
errado de que la minería no genera valor agregado. Es un concepto sumamente equivocado y ningún número te respalda eso. Exacto. Lo puedes ver por la tabla de insumo producto del INEI, lo puedes ver por los mismos valores de producción y de costos de refinación y fundición de las empresas que tienen refinación y fundición acá. Entonces, por ningún lado que lo veas, se respalda la hipótesis. Además, de que siempre no se le quiere agregado. satanizar porque no convoca, no genera empleo directo, como si no generara a través de todos los proveedores que son la esencia de la minería, son los que llenan con entusiasmo eventos como Expomina de Digama o de Perumin, que son los que sostienen a la minería, ¿no es cierto? En el IP hemos trabajado el múltiplo de cuántos empleos agregados se generan por cada empleo generado en el sector minero moderno, y es más o menos 6, ¿no? Entre empleo inducido, porque claro, no es solamente el empleo generado en la minería, sino es el transportista, es el que provee el alimento, y además a eso se les tiene que pagar, y esas personas luego compran en el mercado, luego compran servicios educativos, entonces es más o menos de 1 de cada 6. Ahora Diego, el tema de la minería, realmente el gran problema que tenemos es que, claro, generamos un montón de dinero, pero el nivel de ejecución de los gobiernos regionales es muy bajo, sigue siendo muy bajo. Entonces, claro, la gente ve que hay un desarrollo minero muy grande, pero gracias a la ineficiencia de muchos gobiernos regionales, no llega. Sí, yo creo que es parte fundamental del problema, ¿no? Porque a veces la gente no piensa que, claro, si hay una gran operación minera acá, entonces los servicios de agua, salud, educación, seguridad tienen que ser provistos por la minera grande, ¿no? ¿Cómo va a ser que hay una minera que se lleva un montón de plata y nosotros no tenemos agua? Culpa de la minera. Claro. ¿No? Entonces, ese tipo de lógica se tiene que romper para comunicar mejor. Oye, no, la minera tiene que pagar impuestos, y eso se revierte a tu comunidad a través básicamente de canon y regalías. Ahora, ¿qué le recomendarías tú al gobierno para que ese 15-20% de ejecución se vaya a 80 o a 70? Mira, lo más complicado es formar capacidades dentro de los gobiernos subnacionales, ¿no? O sea, pero se dijo que iba a poner un equipo para ayudarlos, que supuestamente está funcionando, pero no. Mira, parte del problema es la atomización de los núcleos ejecutores, ¿no? O sea, tienes ahorita 1.800 municipalidades con un poquito más, 1.850 con capacidad, muchas de ellas con capacidad de ejecutar casi nula. Chalhuahuacho nomás, donde está Las Bambas. Previo al proyecto, hablo del año 2010, 2011, tenía un presupuesto, tenía para ejecutar más o menos, el múltiplo pasó de 2 a 40, 2 millones a 40 millones el presupuesto para inversión pública que tenía. Entonces, claro, tú mantienes un equipo que más o menos te puede ejecutar 2 millones de dólares al año en inversión pública, pero pasados 5 o 6 años, ahora ese mismo equipo te tiene que ejecutar 40 millones. Entonces, ¿qué capacidad tiene esta municipalidad para ejecutarlo? Una propuesta que entiendo se podría trabajar es, oye, estos distritos que de repente no tienen la capacidad, la escala para ejecutar proyectos de este tipo, quizás no deberían ejecutarlos y se deberían consolidar núcleos ejecutores a nivel más de provincia, ¿no? Y cuando la provincia no tiene la capacidad de ejecutarlos, pues agrupémoslo en el gobierno regional. Ahora, ¿qué te parece lo que dice el premier? Me parece que el premier del solar tenía una idea, quería hacer una ley en la cual el 50% del canon podía ejecutarlo el gobierno central, ¿no? No me parece mal. Yo quizá sería más efectivo, agregaría, ¿no? Sí, yo quizá agregaría un punto de... A mí siempre me ha gustado la idea más bien de fondos concursables. ¿No? Puedes tener, oye, tienes esta plata que se va a quedar en la comunidad, se va a quedar en la región, pero el distrito que me proponga la mejor, ¿no? El mejor proyecto, el que cierre brechas, acorde a su comunidad, ese se lleva la plata, ¿no? Quizás esa es una manera de trabajarlo. Ahora, políticamente es muy difícil este tema, ¿no? ¿No? Políticamente es uno de los temas más sensibles que hay. Porque cuando se soltó el caño, empezaron a aparecer los monumentos al sombrero, sí, entonces... y a mí me preocupa de hecho un poco la flexibilidad que se ha tenido en el último periodo respecto de remover algunos de los candados que se había puesto durante la administración anterior, sobre todo para proyectos chicos. No estamos hablando de proyectos de menos de 5 millones de soles, que antes tenían que pasar por ciertos requisitos dentro del esquema del invierno. En este momento ya no. Se ha liberalizado mucho eso en el ambiente de, oye, queremos promover inversión pública, sí, ¿no? Claro, la inversión pública este año probablemente sea negativa. ¿Y por qué te preocupa?
Ya, por dos temas. Uno, porque se terminan haciendo proyectos que de repente no cierran brechas y no son necesarios. Y dos, porque a veces estos proyectos se hacen con un incentivo perverso detrás, ¿no? Entonces, hazte proyectos a veces con la mejor intención, pero que no se necesitan, o que no son los que se deberían priorizar. Y a la vez pueden ser proyectos que es porque el hijo del hermano del alcalde y el primo del vecino tiene alguna participación. Lo que tenemos en las autoridades públicas, para regresar al tema de las bambas, de Chaguahuacho y de Cotabambas, es de terror, incluso con el gobernador regional. O sea, tenemos una seguidilla de autoridades públicas que han tenido o tienen problemas muy serios con la ley. ¿Qué se está haciendo desde el sector, desde el Congreso y desde el Ejecutivo para acompañar estos procesos de transferencia de miles de millones? Yo creo que todavía es un tema que queda pendiente y que desde el proceso de descentralización no se ha trabajado bien. Diego, las empresas mineras trataron, y también otras empresas, pero las empresas mineras trataron de meterse y están, pero no han podido desarrollarse de la manera que han querido en obras por impuestos, que es una mecánica muy buena, pero lamentablemente, y lo hemos conversado con algunas empresas, para hacer obras por impuestos tienes que contratar una oficina dentro de tus oficinas para poder tener especialistas en poder pasar, eso sí tiene como 10 SNIP. Entonces, realmente, ¿para qué hacemos una herramienta tan importante si vamos a burocratizarla de una manera tan exagerada, ¿no? Sí, ha habido, creo, experiencias positivas y ha habido experiencias malas dentro de obras por impuestos. En la medida, además, en que este mecanismo se ha abierto a muchas instituciones que antes no lo tenían, ¿no? Tiene seguridad, tiene salud, también se ha trabajado con equipos de los ministerios que de repente no estaban en la capacidad o no habían tenido esta experiencia antes de trabajar en Oporí, y muchas de las nuevas iniciativas en obra por impuestos justamente se han frenado por esta falta de acompañamiento y a veces experiencia de algunos de los funcionarios responsables dentro de los ministerios o de las organizaciones concedentes que tenían que trabajarlo con el sector privado. Entonces, eso es una consecuencia que era más o menos previsible luego de que se empezó a ampliar, porque eso se ha ampliado 2 o 3 veces en los últimos años, cada vez más los sectores en los que se podía trabajar la Oporí. Ya hay muchas compañías, más allá de las mineras también, que están retrocediendo más bien en su voluntad de hacer obras por impuestos, porque al final no te sale a cuenta, ¿no? O sea, es costoso, te puede traer problemas sociales y políticos detrás, ¿no? Los cepriles los cepriles, a ver cuándo te los devuelven, el costo del financiamiento no es suficiente. Entonces, a menos que tengas, yo creo, un sector público debidamente preparado para gestionar estas obras y con los riesgos controlados, porque hay riesgos que a veces se le pasa al sector privado que son complicados de manejar. Es todavía una herramienta casi que inventada en el Perú, pero que tenemos que ir mejorando para que sea efectivamente atractiva para las empresas mineras. Diego, antes que nos gane el tiempo, volvamos a la economía nacional. El año pasado crecimos 4%, todo indica que este año creceríamos menos, 3.8, 3.7. En marzo de este año, el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, decía en Toronto a los empresarios ahí presentes que si bien nos quejábamos en el Perú del crecimiento del 4%, el ministro de Economía de México daría un riñón para crecer al 4%. Claro, lo que estaba diciendo es que mientras otros países crecen al 2 puntos y pico, no estábamos tan mal. ¿Cómo ves tú el crecimiento de la economía? Es un tema de vaso medio lleno o vaso medio vacío, ¿no? En un contexto regional en el que el Perú va a ser este año y fue el año pasado el segundo país de mayor crecimiento en Sudamérica, y efectivamente un crecimiento alrededor del 4% en el contexto de nuestros vecinos no está mal. Ahora, ya, ese vaso medio lleno, vaso medio vacío es, ya, pero ¿quiénes son contra quién me estoy comparando? ¿No? ¿Desde dónde salgo yo? Y la verdad... ¿Y reduzco pobreza creciendo al 4%? Después no, es a partir del 5% que reduzco pobreza. El Perú está en una situación en la que debería haber... El Perú tiene más o menos $13.000 en paridad de poder de compra per cápita, ¿no? A ese nivel de riqueza, si nos comparamos con otros países que sí lograron dar el salto, ¿no? Estoy hablando pues de
Corea del Sur, Chile, Hungría, Panamá, Irlanda. Esos países, cuando tenían nuestro nivel de riqueza de $13,000 por persona al año, estaban creciendo al 5 o 6 tranquilo, ¿no? Entonces nosotros con ese nivel de riqueza estamos creciendo al 4 y se supone que tenemos que celebrarlo. Yo ahí soy un poquito más escéptico, de repente un poquito más ambicioso, y diría, oye, no podemos estar creciendo a tasas de país de ingreso medio si no tenemos todavía ese nivel. Es como si hubiéramos caído en una trampa de ingresos medios antes de tener ingresos medios. Entonces, 4% es un crecimiento, yo diría, aceptable. El 2.5 de hace un par de años fue mediocre. Pero este es un país que todavía puede aspirar y debería estar aspirando tranquilamente al 5 o 6%. Diego, para terminar tenemos que irnos ya. No seas malo, estábamos agarrando pistas. Sí. Estábamos en lo mejor. Lamentablemente es normal. Diego, para terminar, en el sector minero, el tema económico, ¿cuáles son tus recomendaciones para este boom que viene, ¿no es cierto? ¿Qué debemos hacer con estos recursos? ¿Qué cuidados debemos tener? Tenemos un país bendecido por los minerales de todo tipo que tenemos, pero no estamos aprovechándolo al máximo. Yo creo que hay 3 niveles de proyección, ¿no? Tienes unos para los proyectos que ya están andando hoy día, ¿no? Y los problemas que suscitan a veces. Lo de las bambas, por ejemplo, y la manera en que se ha tratado, creo que deja un montón que desear. Decía antes que el Perú no puede parecer el viejo oeste, no puede parecer un país en el que las leyes están por gusto, y hay un manejo y cuidado especial que tener con los proyectos que ya están operando, siempre dentro de un Estado de Derecho absolutamente claro para todos los involucrados. Ese es un sistema, tienes otro sistema para los proyectos que van a entrar, ¿no? Tienes ahí por delante, ¿no? Tienes grandes sistemas, tienes la presión de Toromocho, tienes Mina Justa, tienes Queyabeco, y el caso emblemático de Tía María, ¿no? Si Tía María no sale hasta, creo que es agosto de este año, que sale, sí, que tiene Leía, se genera un problema porque Leía expira, que viene desde agosto del 2014. No solamente en términos de inversión sería esto problemático, sino que el mensaje que se le envía al inversionista, que ha cumplido con todos los pasos, que ha tenido esta inversión, que ha trabajado con la comunidad, de oye, si políticamente no es perfectamente fácil sacar tu proyecto, no va a salir, es un mensaje muy complicado, ¿no? Y el tercero es, entonces tienes proyectos en operación, proyectos que están ya por empezar, y luego tienes el mensaje para los proyectos para la exploración, ¿no? Todavía tienes problemas legales, ¿no? Tributarios dentro del contexto de exploración minera. Hay incertidumbre sobre cómo se va a trabajar esto, ¿ya? Y si no tienes exploración minera, pues toda la siguiente parte de la cadena es por gusto. Entonces creo que hay que trabajar cada uno de estos problemas por separado. No tenemos impacto en el precio, eso es un tema dado básicamente por China y los vaivenes, pero sí tenemos mucho que decir sobre básicamente el tema de manejo de conflicto social y el tema de regulación y tributación, que tiene que ser estable y tiene que ser predecible para proyectos que van, como decía al comienzo de la entrevista, por 10 o 20 años. Excelente, Diego. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que nos puedas visitar nuevamente para ir viendo cómo evolucionan estas cifras, cómo evoluciona la minería, y si te hacen caso a los que han escuchado esto. A ver cómo cierra el año, ¿no? Ojalá que minería vuelva a ser el motor como fue el año anterior de inversión privada. Pero es importante el mensaje de no resignación. Este es un buen momento para crecer, pero ahí se necesita decisión política. Hay tarea pendiente. Así es. Gracias, Diego. Bien, vamos a una pausa y regresamos.